Mírame con honestidad, aunque sea por un instante. No me mires a mí, mírate por dentro. Hay un lugar en el ser humano donde no llegan los aplausos, ni el dinero, ni el descanso, ni el éxito, ni los afectos, ni los viajes, ni las distracciones. Hay un lugar que no se llena con ruido, un lugar donde uno se queda a solas con su conciencia. Y allí, cuando se apagan las luces, cuando el corazón deja de actuar, cuando la noche se vuelve larga, aparece una verdad silenciosa. Hay una sed que no se calma con nada de este mundo. Muchos aprenden a sonreír por fuera, mientras por dentro se sienten desgastados. Muchos aprenden a hablar con seguridad, mientras por dentro tiemblan. Muchos aprenden a decir, estoy bien, mientras por dentro están cansados de fingir. Y esa es una tragedia silenciosa. El ser humano, creado para vivir de pie y con sentido, termina viviendo a medias, sobreviviendo, respirando, cumpliendo, avanzando, pero sin paz. Yo he visto esa lucha en todas partes. La he visto en rostros jóvenes que ya están agotados. La he visto en personas mayores que lo han logrado todo y aún así sienten que algo falta. La he visto en quien carga un pecado secreto, en quien arrastra un dolor antiguo, en quien vive con culpa, en quien vive con rabia, en quien vive con miedo. La he visto en quien se creyó autosuficiente y descubrió que no lo era. La he visto en quien se rompió y ahora no sabe cómo recomponerse. Y debo decirlo con claridad, con respeto y con compasión, la desesperación no siempre grita. A veces se disfraza de prisa, a veces se disfraza de risa, a veces se disfraza de trabajo, a veces se disfraza de entretenimiento, a veces se disfraza de indiferencia, a veces se disfraza de orgullo, pero por dentro es lo mismo, una vida que ha perdido la dirección de su alma. Sin embargo, no he venido a dejarte en la oscuridad. He venido a decirte una frase sencilla pero poderosa, desesperado, pero aún hay esperanza para tu vida. No es una frase bonita, no es un consuelo barato, no es una ilusión. Es una verdad que ha levantado a personas que habían tocado fondo. Es una verdad que ha cambiado destinos. Es una verdad que nace del corazón de Dios. Porque hay una palabra que el mundo usa poco y que aún así explica lo que sentimos: redención. El mundo habla de mejorar y superarse, como si la vida fuera solo una lista de hábitos. Y claro que hay hábitos que deben cambiar, pero el problema del ser humano no es solamente que haga cosas malas. El problema es que está herido por dentro, que su corazón se ha torcido, que su conciencia se ha manchado, que su amor se ha enfriado, que su voluntad se ha debilitado. El problema no es solo la conducta, el problema es el interior. Cuando una persona dice, no sé por qué hago lo que hago, está describiendo una batalla. Cuando una persona dice, no sé por qué vuelvo al mismo lugar, está describiendo una esclavitud. Cuando una persona dice, quiero cambiar pero no puedo, está describiendo una impotencia. Y esa impotencia tiene nombre: pecado. Muchos odian esa palabra porque la asocian con insulto, pero yo no la uso para humillar a nadie. Yo la uso porque es la única palabra suficientemente honesta para describir esta realidad. El ser humano por sí solo no logra ser lo que sabe que debería ser. Puede maquillarse, puede justificarse, puede compararse, puede culpar a otros, puede culpar al pasado, puede culpar a la sociedad, puede culpar a su temperamento, puede culpar a la mala suerte. Pero cuando el silencio llega, cuando la noche cae, cuando uno se queda consigo mismo, la conciencia habla. No eres quien fuiste creado para ser. Y allí, en ese punto, nacen dos caminos. El primer camino es endurecerse, negarlo todo, volverse cínico, decir, así soy yo, decir no hay verdad, decir todo da igual. Y ese camino parece fuerte, pero por dentro es frágil, porque el cinismo no sana, solo anestesia. Y la anestesia no cura, solo retrasa el dolor.
El segundo camino es rendirse con honestidad. No rendirse ante la derrota, sino rendirse ante la verdad. Decir, sí, necesito ayuda. Decir, sí, no estoy completo. Decir, sí, hay algo roto en mí. Decir, sí, he hecho mal. Decir, sí, he herido a otros. Decir, sí, me he herido a mí mismo. Decir, sí, quiero volver a empezar. Y aquí viene la noticia que sostiene este mensaje. Dios no desprecia el corazón quebrantado. Dios no se complace en tu ruina. Dios no se alimenta de tu vergüenza. Dios no disfruta viéndote caer. Dios no está mirando tu vida para señalarte con desprecio. Dios mira tu vida con verdad, sí, pero también con amor. Hay quienes imaginan a Dios como una fuerza fría y distante. Otros lo imaginan como un juez impaciente, con el ceño fruncido, esperando el error para castigar. Otros lo imaginan como una idea borrosa, útil solo cuando hay peligro. Pero yo te digo, Dios es santo, y precisamente por eso su amor es verdadero. No es un amor que aplaude el mal, no es un amor que llama bien a lo que destruye. Es un amor que mira el pecado con seriedad porque sabe cuánto daño produce, y aún así mira al pecador con misericordia porque sabe cuánto sufre. Tú y yo vivimos en un mundo herido. Hay guerras que nadie pidió y que sin embargo existen. Hay hogares que se rompen por palabras que nunca debieron decirse. Hay niños que crecen sin el calor que necesitaban. Hay adultos que se volvieron duros porque nadie los cuidó cuando eran frágiles. Hay traiciones que dejan cicatrices. Hay injusticias que parecen interminables. Y en medio de ese caos, el corazón humano se pregunta, ¿dónde está Dios? Yo también he escuchado esa pregunta. La he escuchado en hospitales, la he escuchado en funerales, la he escuchado en cárceles. La he escuchado en habitaciones donde una persona se quedó sin fuerzas. La he escuchado en la mente de quien está al borde. Y quiero responder con honestidad. Dios no está ausente. Dios no se ha ido. Dios no está indiferente. Dios se ha acercado. La esperanza no nace de ignorar el sufrimiento. La esperanza nace de saber que el sufrimiento no tiene la última palabra. La esperanza no nace de negar la culpa. La esperanza nace de saber que la culpa puede ser perdonada. La esperanza no nace de excusar el pecado. La esperanza nace de saber que el pecado puede ser vencido. La esperanza no nace de prometer una vida sin lágrimas. La esperanza nace de saber que Dios puede darle sentido a las lágrimas y puede transformar al que llora. Ahora escúchame con atención. La culpa es una de las cargas más pesadas. Hay culpas públicas y culpas privadas. Hay culpas que otros conocen y culpas que nadie conoce. Hay culpas por lo que hiciste y culpas por lo que no hiciste. Hay culpas por palabras, por decisiones, por silencios, por cobardías, por traiciones, por engaños, por abusos, por mentiras, por egoísmo. Y la culpa, cuando no se resuelve, se convierte en una cárcel sin barrotes pero real, una cárcel donde el pasado te persigue, una cárcel donde te condenas una y otra vez, una cárcel donde crees que ya no mereces nada bueno, una cárcel donde te miras al espejo y solo ves lo peor. Yo no te voy a decir que la culpa es imaginaria, no. A veces la culpa es la alarma de la conciencia, y la conciencia existe para decirnos que algo debe cambiar. Pero también te digo esto, Dios no quiere que vivas encadenado. Dios no te llama a negar tu responsabilidad. Dios te llama a enfrentarla y a entregársela, porque la responsabilidad moral es real. No somos solo resultado de la biología o del ambiente. No somos solo reacciones químicas. No somos solo impulsos, somos seres capaces de elegir, somos seres capaces de amar, somos seres capaces de pedir perdón, somos seres capaces de cambiar, y esa capacidad es parte de nuestra dignidad. Pero hay una verdad aún más profunda.
Hay cosas que no podemos desatar con nuestras manos. Hay cadenas que no se rompen con promesas. Hay hábitos que no se vencen con un discurso. Hay oscuridades que no se disipan con fuerza de voluntad. Por eso Dios ofrece algo que el mundo no puede fabricar: perdón. El perdón no es un borrón superficial, no es una excusa barata, no es decir que el mal no importó. El perdón de Dios es un acto santo y serio. Dios toma el pecado en serio porque Dios toma el amor en serio. Y precisamente porque lo toma en serio, ofrece un camino donde la justicia y la misericordia se encuentran. Yo sé que hay personas que dicen: si Dios es amor, ¿por qué no perdona sin más? Y parece una pregunta razonable, pero es como decir: si un juez es bueno, ¿por qué no libera al culpable sin más? El amor verdadero no ignora la verdad. El amor verdadero no miente. El amor verdadero no llama bien a lo que destruye. Dios perdona porque Él mismo ha provisto el camino. Y ese camino no es una idea, es una persona: Jesucristo. No te hablo de un símbolo, no te hablo de una figura decorativa, no te hablo de un recuerdo religioso. Te hablo de aquel que entró en la historia humana con humildad, caminó entre los pobres, tocó a los enfermos, miró a los rechazados, habló con autoridad y aún así se dejó herir. Se dejó acusar, se dejó clavar, se dejó cargar con el peso del pecado. Cuando miro la cruz, no veo un fracaso. Veo un amor que se atrevió a ir hasta el fondo. Veo un amor que no se quedó en palabras. Veo un amor que no se limitó a enseñar, sino que se entregó. Veo un amor que pagó un precio. Y cuando miro la resurrección, no veo un cuento. Veo la declaración de Dios: la muerte no tiene la última palabra. Veo la declaración de Dios: el pecado no tiene la última palabra. Veo la declaración de Dios: tu pasado no tiene la última palabra. Ahora bien, no quiero que esto se quede en una historia externa. No quiero que escuches esto como quien escucha algo lejano, porque la esperanza que Dios ofrece no es solo para otros, es para ti. Es para el que cayó, es para el que se ensució, es para el que se cansó, es para el que se quebró, es para el que se endureció, es para el que se quedó sin fe, es para el que todavía cree pero con miedo. Y aquí entra una palabra que parece sencilla, pero que cambia todo: fe. La fe no es cerrar los ojos a la realidad. La fe es abrir los ojos a una realidad mayor. La fe no es negar el dolor. La fe es traer el dolor a Dios. La fe no es fingir que todo está bien. La fe es decir la verdad y confiar en que Dios puede hacer algo con esa verdad. La fe no es magia, no es un truco, no es una fórmula. La fe es una confianza humilde. Dios, yo no puedo salvarme, pero tú puedes. Y quizá me digas: pero yo no soy una persona religiosa. Yo no te pido primero un lenguaje, te pido primero honestidad, porque Dios no empieza por tu máscara, Dios empieza por tu corazón. Quizá me digas: yo tengo dudas. No me escandalizan las dudas. El ser humano duda cuando sufre, el ser humano duda cuando ha sido traicionado, el ser humano duda cuando ha visto injusticia. Pero en medio de la duda también puede nacer una oración sencilla: Dios, si existes, muéstrame tu camino. Quizá me digas: yo ya lo intenté. Y yo te digo: quizá intentaste cambiar con tus fuerzas. Quizá intentaste arreglar tu vida sin rendirte a Dios. Quizá intentaste limpiar por fuera lo que estaba sucio por dentro y te cansaste. Es normal, porque no fuiste creado para cargar tu alma en soledad. La esperanza de la que te hablo no es ingenua. La esperanza no dice: nada importa. La esperanza dice: importa tanto que Dios ha venido a rescatar. La esperanza no dice: haz lo que quieras. La esperanza dice: Dios te llama a la verdad porque la verdad te libera. La esperanza no dice: no hay consecuencias. La esperanza dice: hay consecuencias, pero hay perdón y hay un nuevo comienzo. Déjame hablarte del corazón humano, porque allí se juega esta batalla.
El corazón humano se acostumbra a la oscuridad. Al principio la conciencia grita, después susurra, luego casi no se escucha. No porque la conciencia muera, sino porque la persona se acostumbra a callarla. Y cuando la conciencia se apaga, el mal parece normal, mentir parece normal, usar a otros parece normal, mirar a otros con desprecio parece normal, vivir solo para uno mismo parece normal, pero lo normal no es lo correcto, y lo correcto no siempre es fácil. El corazón humano también se acostumbra al dolor, aprende a vivir con heridas abiertas, aprende a desconfiar, aprende a levantar muros, aprende a no sentir, aprende a no amar demasiado, aprende a no esperar demasiado, aprende a no creer demasiado, y así se protege, pero también se encierra. El ser humano fue creado para amar y ser amado, fue creado para la luz, fue creado para la verdad, fue creado para Dios. Y cuando el ser humano se aparta de Dios, algo se desordena por dentro. Esa es la raíz del vacío interior. Por eso cuando alguien me dice, no entiendo por qué me siento vacío, yo no me sorprendo. El vacío interior es el lenguaje del alma que dice, falta mi origen, falta mi sentido, falta mi hogar. Y aquí debo decir algo que muchos no quieren escuchar. El pecado promete alivio, pero deja esclavitud. Promete placer, pero deja vergüenza. Promete libertad, pero deja cadenas. Promete poder, pero deja soledad. Promete identidad, pero deja confusión. Promete vida, pero siembra muerte. ¿Has visto cómo funciona? Al principio parece pequeño, una mentira para salir del paso, una mirada inofensiva, una decisión solo por esta vez, una copa para olvidarlo, una relación sin compromiso, un resentimiento justificado, un orgullo necesario. Y de pronto lo que parecía pequeño crece y un día la persona se mira y no se reconoce. Yo no te digo esto para condenarte. Yo te digo esto porque te amo lo suficiente como para decirte la verdad. El pecado te roba paz, te roba claridad, te roba ternura, te roba tiempo, te roba pureza, te roba futuro. Pero también te digo con la misma fuerza, Cristo restaura, Cristo perdona, Cristo limpia, Cristo levanta, Cristo reconstruye, Cristo da un corazón nuevo. Alguien dirá, eso suena imposible. Y yo respondo, en manos humanas sí, pero en manos de Dios no. He visto a personas dominadas por la ira aprender mansedumbre. He visto a personas hundidas en adicciones encontrar libertad. He visto a personas rotas por su pasado recibir un futuro. He visto a personas endurecidas llorar con esperanza. He visto a personas que no podían perdonarse aprender a recibir perdón, no porque se volvieron perfectas, sino porque Dios entró en su historia. Y ese es el punto. Dios no solo mejora tu vida, Dios te da vida. No confundas esto. No te hablo de una vida sin lucha. Te hablo de una vida con sentido. No te hablo de una vida sin tentación. Te hablo de una vida con poder para resistir. No te hablo de una vida sin dolor. Te hablo de una vida con consuelo. No te hablo de una vida sin muerte. Te hablo de una vida que la muerte no puede destruir. Ahora, quizá me digas, yo tengo miedo. Claro que tienes miedo, porque abrir el corazón da miedo. Reconocer la verdad da miedo. Dejar el pecado da miedo, perdonar da miedo, cambiar da miedo. Pero déjame decirte algo que no se dice suficiente. Seguir igual también da miedo, seguir igual también destruye, seguir igual también cansa, seguir igual también deja cicatrices. La pregunta no es si tendrás que enfrentar algo, la pregunta es, ¿qué enfrentarás? ¿La verdad que sana o la mentira que te desgasta? Yo quiero conducirte hacia una reflexión que es íntima, profunda y decisiva. No una decisión de palabras, no una decisión para impresionar a nadie, no una decisión para quedar bien, a una decisión interior. Porque el ser humano puede cambiar de ciudad,
y seguir siendo el mismo. Puede cambiar de trabajo y seguir siendo el mismo. Puede cambiar de relación y seguir siendo el mismo. Puede cambiar de hábitos por un tiempo y seguir siendo el mismo. Puede mejorar por fuera y seguir vacío por dentro. Pero cuando el ser humano se encuentra con Dios, algo ocurre en el centro, algo ocurre en la raíz, algo ocurre en el corazón, y entonces la vida comienza de nuevo, no de manera ruidosa siempre, no de manera espectacular siempre. A veces comienza con una oración simple, a veces comienza con un perdóname, a veces comienza con un ya no quiero mentir, a veces comienza con un ayúdame a perdonar, a veces comienza con un tengo miedo pero confío, a veces comienza con un aquí estoy. Esa es la esperanza, que la gracia de Dios puede entrar en una vida común, en una vida cansada, en una vida herida y darle un principio nuevo. Permíteme insistir con repetición, no para cansarte, sino para afirmarlo con firmeza. Desesperado, pero aún hay esperanza para tu vida. Hay esperanza para tu vida, aunque te sientas impuro. Hay esperanza para tu vida, aunque hayas fallado. Hay esperanza para tu vida, aunque tu nombre esté manchado. Hay esperanza para tu vida, aunque tu familia esté rota. Hay esperanza para tu vida, aunque tu mente no descanse. Hay esperanza para tu vida, aunque tu corazón esté endurecido. Hay esperanza para tu vida, aunque te sientas lejos. Hay esperanza para tu vida, aunque no sepas cómo orar. Hay esperanza para tu vida, porque Dios no se rinde contigo. Ahora te hablaré del perdón humano, porque muchos se quedan atrapados allí. Hay personas que creen que recibir perdón de Dios es fácil, pero perdonarse a sí mismas es imposible. Se dicen, Dios quizá me perdona, pero yo no, y viven castigándose. Se niegan el descanso, se niegan la alegría, se niegan un nuevo comienzo. Escúchame, si Dios, que es santo, te perdona, ¿quién eres tú para declararte más severo que Dios? Si Dios te ofrece limpieza, ¿por qué seguir abrazando la culpa como si fuera tu identidad? La culpa no es tu identidad. Tu peor día no es tu identidad. Tu pecado no es tu identidad. Tu fracaso no es tu identidad. Tu herida no es tu identidad. Tu historia no termina donde caíste. Tu historia puede comenzar donde te rindes. Y esa rendición no es derrota. Es el inicio de la libertad. Hablemos también del perdón hacia otros. Hay heridas profundas, hay traiciones reales, hay injusticias que no se pueden minimizar. Yo no te diré que ignores el daño. No te diré que llames nada a lo que te destruyó, pero sí te diré algo. El resentimiento te ata al pasado. El resentimiento mantiene vivo el dolor como si fuera un altar. Perdonar no siempre es sentir algo agradable. Perdonar muchas veces es obedecer a Dios y entregar a Dios el derecho de juzgar. Perdonar es dejar de beber veneno esperando que el otro muera. Cuando Dios entra en el corazón, Dios no solo perdona pecados, Dios también enseña a perdonar, porque el corazón que ha recibido misericordia aprende misericordia. Y ahora llego a una parte esencial. La esperanza no es solo para el final de la vida, la esperanza es para el presente. Hay quienes piensan que la fe es solo una preparación para morir. No, la fe es una manera de vivir, es una manera de pensar, es una manera de amar, es una manera de sufrir, es una manera de elegir, es una manera de caminar. Cuando Dios te da un corazón nuevo, te da un deseo nuevo, y ese deseo nuevo comienza a ordenar lo que estaba desordenado. No lo hace en un instante siempre, a veces es un proceso, pero es real. El ser humano sin Dios se agota intentando sostener una máscara. El ser humano con Dios comienza a vivir con verdad.
El ser humano sin Dios se justifica. El ser humano con Dios confiesa. El ser humano sin Dios se compara. El ser humano con Dios se humilla. El ser humano sin Dios se endurece. El ser humano con Dios se ablanda. El ser humano sin Dios se desespera. El ser humano con Dios puede llorar, pero no se rinde. Y aquí quiero tocar un punto que muchos evitan. El mundo está herido no solo por estructuras, sino por corazones. Sí, existen sistemas injustos. Sí, existe maldad organizada. Sí, existe opresión. Pero detrás de cada sistema hay decisiones humanas. Detrás de cada injusticia hay un corazón que eligió el egoísmo. Por eso la transformación más profunda comienza en lo invisible, comienza en el interior. Dios no te llama a una religión fría, Dios te llama a una vida rendida. Dios no te llama a palabras bonitas, Dios te llama a verdad. Dios no te llama a aparentar, Dios te llama a nacer de nuevo. Y cuando hablo de nacer de nuevo, no hablo de cambiar de personalidad. Hablo de recibir una vida que viene de arriba. Hablo de ser tocado por la gracia. Hablo de ser perdonado. Hablo de ser adoptado por Dios. Hablo de ser sostenido por el Espíritu de Dios. Hablo de una nueva dirección. Quizá estás pensando, ¿y qué hago con mi pasado? Tu pasado puede ser perdonado. Tu pasado puede ser sanado. Tu pasado puede ser redimido. Tu pasado puede ser usado por Dios no para destruirte, sino para enseñarte humildad y compasión. Quizá estás pensando, ¿y qué hago con mi presente? Tu presente puede ser sostenido. Tu presente puede ser ordenado. Tu presente puede ser iluminado. Tu presente puede ser un altar donde la gracia trabaja. Quizá estás pensando, ¿y qué hago con mi futuro? Tu futuro puede ser guiado. Tu futuro puede ser protegido. Tu futuro puede ser transformado. Tu futuro puede tener esperanza. Y ahora, para cerrar con la seriedad que este tema merece, quiero hablar como si estuvieras a solas conmigo, pero en realidad estás a solas con Dios. No necesitas impresionar a nadie. No necesitas defenderte. No necesitas explicar todo, solo necesitas decir la verdad, porque Dios no te pide un discurso perfecto, Dios te pide un corazón sincero. Y si hoy estás desesperado, si hoy te sientes al límite, si hoy estás cansado de cargar, si hoy ya no sabes qué hacer con tu culpa, si hoy te pesa la soledad, si hoy te asusta el mañana, si hoy te avergüenza el ayer, escucha una vez más con toda la fuerza que tengo para decirlo. Desesperado, pero aún hay esperanza para tu vida. Esa esperanza no está en tu control. Esa esperanza no está en tu fuerza. Esa esperanza no está en tu reputación. Esa esperanza no está en tu capacidad de fingir. Esa esperanza está en el Dios que te ama y que no te miente. Y la prueba del amor de Dios no es que nunca sufriste. La prueba del amor de Dios es la cruz. Allí Dios dijo, no te abandonaré. Allí Dios dijo, yo cargo lo que tú no puedes cargar. Allí Dios dijo, te compro con mi sangre. Allí Dios dijo, te abro un camino. No te prometo que mañana todo será fácil, pero sí te digo, si Dios te toma, no volverás a estar solo. Si Dios te perdona, no volverás a vivir condenado. Si Dios te guía, no volverás a caminar sin sentido. Y cuando vuelvas a sentir el vacío, recuerda. Cuando vuelvas a sentir la tentación, recuerda. Cuando vuelvas a sentir la culpa, recuerda. Cuando vuelvas a sentir el miedo, recuerda. No estás definido por tu desesperación. Estás llamado a la esperanza. Porque la desesperación dice, no hay salida. Pero Dios dice, yo soy la salida. La desesperación dice, todo terminó. Pero Dios dice, yo hago nuevas todas las cosas. La desesperación dice, eres demasiado sucio. Pero Dios dice, yo limpio y hago nuevo.
La desesperación dice, eres demasiado débil. Pero Dios dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. La desesperación dice, no hay esperanza. Pero Dios dice, aún hay esperanza para tu vida. Y yo vuelvo a mirarte al corazón, porque la vida no se resuelve solo con ideas. La vida se resuelve con una verdad que se vuelve carne dentro de nosotros. Hay verdades que uno puede repetir y seguir vacío, y hay una verdad que cuando se acepta con sinceridad, rompe el orgullo, desarma la mentira y empieza a construir desde dentro. Tú puedes estar rodeado de gente y sentirte solo. Puedes estar en una casa llena y sentir que nadie te ve. Puedes tener conversaciones y sentir que no te conocen. Puedes recibir afecto y sentir que no te alcanza. Puedes ganar y sentirte pobre. Puedes reír y sentir que te mueres por dentro. Y entonces te preguntas, quizás sin ponerlo en palabras, ¿qué me pasa? No te pasa algo extraño, te pasa algo humano. Te pasa lo que le pasa al ser humano cuando se aleja de su fuente. Un árbol puede parecer vivo por un tiempo después de ser arrancado de la tierra. Puede conservar hojas, puede sostener un color, puede engañar a la vista, pero por dentro ya se está secando. Y yo te digo con solemnidad, el corazón que se aparta de Dios puede seguir funcionando por fuera, pero por dentro comienza a secarse. Por eso hay personas que se despiertan con un peso en el pecho, como si les faltara aire, y no saben explicar por qué. Por eso hay personas que se acuestan y no logran dormir, porque la mente corre y el alma no descansa. Por eso hay personas que buscan una emoción tras otra, una novedad tras otra, un estímulo tras otro, y nunca se sacian, porque el alma no se alimenta de entretenimiento. El alma se alimenta de verdad. Yo no vengo a ofrecerte una distracción, no vengo a ofrecerte un lema, vengo a señalarte el lugar donde comienza la sanidad, la presencia de Dios. Y tal vez me dirás, pero yo no siento a Dios. Escúchame, Dios no depende de tus emociones. Tu emoción sube y baja, tu ánimo cambia, tu cuerpo se cansa. Tu memoria se confunde, pero Dios permanece. Dios es real incluso cuando tú no lo percibes. La fe no es sentir algo todo el tiempo. La fe es confiar en Dios cuando no sientes nada. El ser humano moderno ha aprendido a obedecer lo que siente. Si siente ganas, lo hace. Si no siente ganas, no lo hace. Si siente deseo, lo sigue. Si siente aburrimiento, se va. Si siente enojo, ataca. Si siente tristeza, se hunde. Y así se vuelve esclavo de un corazón sin brújula. Pero el corazón humano sin Dios no es un guía seguro. A veces el corazón quiere lo que lo mata. Por eso Dios no solo ofrece consuelo, Dios ofrece dirección. Y aquí hay un punto que debo decir sin rodeos. No puedes jugar con el mal y esperar paz. No puedes abrazar el pecado y esperar libertad. No puedes mentir y esperar descanso. No puedes guardar rencor y esperar alegría. No puedes vivir para ti mismo y esperar plenitud. Hay una ley moral en el universo, tan real como la gravedad. Tú puedes negarla, puedes burlarte, puedes ignorarla, pero no puedes destruirla. Si siembras mentira, cosechas confusión. Si siembras egoísmo, cosechas soledad. Si siembras infidelidad, cosechas ruptura. Si siembras violencia, cosechas temor. Si siembras orgullo, cosechas caída. Y sin embargo, escucha esto con toda la esperanza que cabe en una frase: Dios puede cambiar lo que tú sembraste. No cambiando el pasado, pero sí cambiando el futuro. No borrando la memoria, pero sí sanando el sentido. No negando el daño, pero sí redimiendo tu historia. Yo he visto cómo Dios toma ruinas y hace un camino. He visto cómo Dios toma una conciencia cargada y la deja liviana. He visto cómo Dios toma un corazón duro y lo vuelve capaz de ternura. He visto cómo Dios toma una vida desordenada y la ordena desde dentro.
Y esto no sucede por casualidad. Sucede cuando una persona llega al punto donde deja de negociar con la verdad. Hay quienes quieren a Dios como complemento, no como Señor. Quieren que Dios los consuele, pero no quieren que Dios los cambie. Quieren que Dios los rescate, pero no quieren rendirse. Quieren que Dios les quite la consecuencia, pero no quieren abandonar la causa. Pero Dios no es un adorno. Dios es Dios. Dios no viene a ser tu asistente. Dios viene a ser tu Salvador. Dios no viene a darte una mano mientras tú sigues mandando. Dios viene a darte un corazón nuevo. Y yo sé que eso toca una parte sensible, el control. El ser humano quiere control, quiere asegurar el mañana, quiere evitar el dolor, quiere proteger su imagen, quiere controlar lo que otros piensan, quiere controlar incluso a Dios, pero Dios no se deja manipular. Y gracias a Dios no se deja, porque si Dios pudiera ser manipulado, no sería Dios y no podría salvarte. La salvación comienza cuando dices, ya no voy a fingir. Comienza cuando dices, ya no voy a justificarme. Comienza cuando dices, he pecado. Comienza cuando dices, necesito perdón. Comienza cuando dices, no puedo solo. Comienza cuando dices, me rindo. Hay una rendición que destruye, la rendición a la desesperación, pero hay una rendición que salva, la rendición a Dios. Quiero hablarte del sufrimiento porque nadie puede vivir en este mundo sin encontrarse con él. El sufrimiento llega en diferentes formas. A veces llega como enfermedad, a veces llega como pérdida, a veces llega como traición, a veces llega como injusticia, a veces llega como un silencio que duele, a veces llega como una herida que no se cierra, a veces llega como un miedo que no te deja respirar. Y el sufrimiento, si no se entiende, puede endurecer el corazón, puede convertir al ser humano en alguien amargado, puede convertirlo en alguien que ya no confía, puede convertirlo en alguien que ya no ama, puede convertirlo en alguien que ya no cree. Pero el sufrimiento también puede ser un altar, un lugar donde el orgullo se rompe, un lugar donde la máscara cae, un lugar donde el ser humano descubre que necesita a Dios. No te digo que el sufrimiento sea bueno, no lo es. Hay sufrimientos que nacen del pecado humano, del egoísmo, de la crueldad, de la injusticia, y Dios no los aplaude. Pero te digo algo que he aprendido. Dios puede usar incluso lo que el mal quiso usar para destruirte y convertirlo en un camino hacia la vida. El mundo te dice, escapa del dolor. Dios te dice, ven a mí con tu dolor. El mundo te dice, cállalo. Dios te dice, dímelo. El mundo te dice, endurécete. Dios te dice, entrégame tu corazón. Porque el corazón humano, cuando no entrega su dolor a Dios, lo entrega a cosas que lo dañan, lo entrega al resentimiento, lo entrega a la venganza, lo entrega a la adicción, lo entrega a la indiferencia, lo entrega a la desesperación. Y yo no quiero eso para ti. Ahora, tal vez estás pensando, ¿cómo sé que Dios me recibe? Te lo diré con una claridad que no permite engaño. Dios te recibe por Cristo, no por tu mérito, no por tu disciplina, no por tu historial, no por tu imagen. Dios te recibe por la obra de Cristo, porque si dependiera de ti, no habría esperanza. Si dependiera de tu fuerza, no habría esperanza. Si dependiera de tu capacidad de cumplir, no habría esperanza. Pero depende de Dios. Y esa es la mejor noticia. Hay una diferencia entre la religión y el evangelio. La religión dice, haz y quizá Dios te aceptará. El evangelio dice, Dios te acepta por Cristo y entonces aprenderás a vivir de otra manera. La religión dice, cámbiate para venir. El evangelio dice, ven y Dios te cambiará. La religión dice, demuestra. El evangelio dice, confiesa. La religión se alimenta del orgullo. El evangelio destruye el orgullo y levanta al humilde. Y quizá me dirás, pero yo soy demasiado débil.
entonces estás en el lugar correcto. Porque Dios no busca al fuerte que se cree suficiente. Dios busca al que reconoce su necesidad. Dios no desprecia la debilidad. Dios usa la debilidad para mostrar su poder. Escucha, la fe no es una actuación. La fe no es una pose. La fe no es una imagen. La fe es una confianza real en un Dios real. Hay personas que viven con una doble vida. Por fuera aparentan orden, por dentro llevan una tormenta. Por fuera sostienen una reputación. Por dentro sostienen un secreto. Por fuera parecen firmes. Por dentro se sienten sucios. Y el secreto tiene un poder. Te aísla. Te hace creer que estás solo. Te hace creer que nadie entendería. Te hace creer que no hay salida. Te hace creer que no hay perdón. Pero Dios conoce tu secreto. Dios conoce tu noche. Dios conoce tu caída. Y aún así, Dios te llama. No para exhibirte, sino para salvarte. Porque la luz de Dios no viene para humillarte, viene para sanarte. Sí, la luz revela y a veces duele, pero el dolor de la luz es el comienzo de la cura. Hay una tristeza que mata, la tristeza que no tiene esperanza. Y hay una tristeza que salva, la tristeza que te lleva a Dios. Esa tristeza no es vergüenza destructiva, es arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es solo sentir culpa. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Es decir, yo iba hacia la oscuridad y ahora vuelvo hacia la luz. Es decir, yo estaba construyendo mi vida sobre mí mismo y ahora la construyo sobre Dios. Es decir, yo estaba viviendo para mi voluntad y ahora me rindo a la voluntad de Dios. Y no me malinterpretes, rendirse a Dios no es perderse, es encontrarse. Porque cuando te rindes a Dios descubres quién eres. El pecado te deforma, la gracia te restaura. El pecado te encoge, la gracia te ensancha. El pecado te vuelve esclavo, la gracia te vuelve libre. La pregunta no es si necesitas salvación, la pregunta es si lo reconocerás. Y quizá me dices, yo no he hecho cosas tan malas. Pero escucha, el problema no es compararte con otros, el problema es compararte con la santidad de Dios. No es suficiente decir, soy mejor que alguien. La pregunta es, ¿he amado a Dios con todo mi ser? ¿He amado al prójimo como a mí mismo? ¿He vivido en verdad? ¿He sido puro? ¿He sido humilde? ¿He sido justo? Y cuando uno mira con sinceridad, comprende, todos necesitamos misericordia. No hay dos clases de personas, los muy malos y los muy buenos. Hay una sola clase, pecadores necesitados de gracia. Y esa gracia no es una idea, es un regalo que cuesta, un regalo que fue comprado, un regalo que fue pagado, un regalo que viene de la cruz. Yo quiero hablarte de la cruz de un modo que no sea religioso, sino humano, porque la cruz no es un adorno. La cruz es el lugar donde la verdad y el amor se abrazan. En la cruz, Dios dijo, el pecado es serio. En la cruz, Dios dijo, tu vida es valiosa. En la cruz, Dios dijo, no te dejaré morir solo en tu culpa. En la cruz, Dios dijo, yo entro en tu vergüenza para sacarte de ella. En la cruz, Dios dijo, yo me hago débil para hacerte fuerte. En la cruz, Dios dijo, yo muero para que tú vivas. Y ahora dime con honestidad, ¿qué más podría hacer Dios para mostrarte su amor? El mundo te da amor cuando eres útil. Dios te da amor cuando estás roto. El mundo te da amor cuando brillas. Dios te da amor cuando estás en sombra. El mundo te da amor cuando pagas. Dios te da amor porque Él es amor. Y aquí hay una verdad que debes guardar como un tesoro. El amor de Dios no es un permiso para pecar, es un poder para dejar el pecado. La misericordia no te invita a seguir igual, te invita a renacer. El perdón no te invita a volver al barro,
te invita a caminar limpio. La gracia no te dice, no importa lo que haces, te dice, importas tanto que no voy a dejarte como estás, porque Dios no te ama solo como eres. Dios te ama demasiado como para dejarte como estás. Yo sé que hay heridas que parecen definitivas. Hay personas que dicen, ya no hay vuelta atrás, ya me arruiné, ya destruí mi vida, ya perdí lo mejor, ya hice demasiado daño. Y yo te respondo, tú no eres el juez final de tu historia. Dios puede escribir un final diferente. Dios puede traer belleza donde hubo cenizas. Dios puede traer humildad donde hubo soberbia. Dios puede traer pureza donde hubo corrupción. Dios puede traer ternura donde hubo dureza. Dios puede traer verdad donde hubo engaño. Dios puede traer vida donde hubo muerte. Y ahora, permíteme poner ejemplos que reconoces, porque la verdad no vive solo en conceptos. Hay quien se siente desesperado porque perdió el trabajo y cree que perdió su valor. Se mira y se pregunta, ¿qué soy si no produzco? Y yo te digo, tu dignidad no depende de tu empleo. Tu dignidad viene de haber sido creado por Dios. Hay quien se siente desesperado porque su matrimonio se rompió y cree que ya no hay futuro. Se mira y se pregunta, ¿quién soy si me abandonaron? Y yo te digo, el abandono humano no cancela el amor de Dios. Hay quien se siente desesperado porque su mente está llena de pensamientos oscuros y cree que está condenado a vivir así. Se mira y se pregunta, ¿y si nunca cambio? Y yo te digo, Dios puede darte una mente renovada y un corazón en paz. Hay quien se siente desesperado porque arrastra un pecado repetido y se pregunta, ¿de qué sirve pedir perdón si vuelvo a caer? Y yo te digo, no uses tu caída como excusa para rendirte. Usa tu caída como motivo para rendirte de verdad, porque hay un arrepentimiento superficial que solo busca alivio, pero no busca cambio. Y hay un arrepentimiento profundo que se entrega a Dios y empieza un proceso real. Y aquí debo hablar del tiempo, porque muchos quieren una transformación instantánea que no siempre ocurre en un minuto. Hay milagros que Dios hace de golpe, los hay, pero también hay milagros que Dios hace en el camino. Hay milagros que Dios hace en la disciplina. Hay milagros que Dios hace en la obediencia. Hay milagros que Dios hace cuando aprendes a decir no al pecado y sí a la verdad. Y ese aprendizaje no es solo humano, es espiritual, porque Dios te da su espíritu. Cuando Dios entra en una vida, no entra solo como idea, entra como presencia, entra como guía, entra como fuerza, entra como consuelo, entra como corrección, entra como fuego que purifica, entra como agua que limpia, entra como pan que sustenta, entra como luz que ordena. Y con esa presencia, una persona descubre algo que jamás pudo fabricar, poder para cambiar. No un poder arrogante, un poder humilde, un poder que no presume, un poder que persevera, un poder que se levanta cuando cae, un poder que aprende, un poder que madura. Porque Dios no solo te llama a dejar el mal, Dios te llama a amar el bien. Dios no solo te llama a huir de la oscuridad, Dios te llama a caminar en luz. Dios no solo te llama a evitar pecar, Dios te llama a vivir en santidad. Y la santidad no es una palabra para personas perfectas. La santidad es una vida separada para Dios. Una vida que aprende a decir, esto me destruye, lo dejo. Esto me ensucia, lo abandono. Esto me endurece, lo suelto. Esto me roba, lo rechazo. Esto agrada a Dios, lo abrazo. Hay un costo, sí, pero el pecado también tiene costo. El costo del pecado es alto. El costo de la gracia también es alto, pero el que lo paga es Cristo. Y aquí hay otra repetición necesaria. Desesperado, pero aún hay esperanza para tu vida. Hay esperanza, no porque el mundo sea bueno. Hay esperanza,
no porque tú seas fuerte. Hay esperanza porque Dios es fiel. Hay esperanza porque Dios es santo. Hay esperanza porque Dios es amor. Hay esperanza porque Cristo vive. Hay esperanza porque el perdón es real. Hay esperanza porque el corazón puede ser cambiado. Y ahora quiero hablarte de la muerte, porque tarde o temprano el ser humano se encuentra con esa palabra. La muerte no es solo el final biológico. La muerte es también una sombra que acompaña la vida cuando no hay esperanza. Hay personas vivas que por dentro están muertas, viven sin propósito, viven sin verdad, viven sin amor. Pero Cristo vino a traer vida, vida abundante, vida limpia, vida eterna. Y la vida eterna no comienza cuando mueres, comienza cuando Dios te toma, comienza cuando eres perdonado, comienza cuando pasas de la oscuridad a la luz, comienza cuando el corazón se vuelve a su hogar. Yo no te invito a una emoción, te invito a una realidad. Dios es real, y si Dios es real, entonces tu vida no es un accidente. Tu vida tiene sentido, tu vida tiene propósito, tu vida tiene destino, y ese destino no es la desesperación. El destino que Dios desea para ti es la reconciliación, reconciliación con Dios, reconciliación contigo, reconciliación con la verdad, reconciliación con el perdón. Y aquí llego a un punto donde debo hablar de una decisión interior consciente, no una decisión teatral, no una decisión para ser visto, una decisión que solo Dios y tú conocen. Hay un momento en el que el ser humano deja de escuchar como espectador de su propia vida y empieza a escuchar como responsable. Deja de decir, esto es para otros, y dice, esto es para mí. Deja de decir, algún día, y dice, hoy. Deja de decir cuando todo esté ordenado y dice, Dios, ordéname desde dentro. Esa decisión no es el final del camino, es el comienzo. Y al comienzo no tienes que entenderlo todo, tienes que rendirte, no tienes que sentirte digno, tienes que venir, no tienes que traerte limpio, tienes que traerte verdadero, porque la limpieza la da Dios, la vida la da Dios. El perdón lo da Dios. Y si me preguntas qué queda entonces, después de esa rendición, te diré, queda una vida nueva, queda un dolor que ya no gobierna, queda una culpa que ya no manda, queda un temor que ya no reina, queda una conciencia que ya no se esconde, queda una esperanza que no depende de circunstancias. No te prometo perfección, te prometo dirección. No te prometo ausencia de batalla, te prometo presencia de Dios. No te prometo que no caerás, te prometo que puedes levantarte. No te prometo que todos te entenderán, te prometo que Dios te sostendrá. Y ahora cierro este mensaje como lo abrí, mirando hacia adentro. Si hoy te reconoces desesperado, si hoy te reconoces cansado, si hoy te reconoces culpable, si hoy te reconoces vacío, si hoy te reconoces herido, no te vayas hacia la mentira, no te vayas hacia el ruido, no te vayas hacia la anestesia. Vuelve a Dios, vuelve con honestidad, vuelve con humildad, vuelve con sed, vuelve con lágrimas si las tienes. Vuelve con silencio si no sabes hablar, porque Dios entiende el idioma del corazón. Y cuando vuelvas, descubrirás que no eras tú quien estaba buscando a Dios con tanto esfuerzo. Era Dios quien te estaba buscando a ti. Y esa es la esperanza última, profunda, firme, luminosa, que en medio de tu desesperación, Dios sigue siendo Dios, y su amor sigue siendo real, y su perdón sigue estando abierto, y su gracia sigue llamando. Desesperado, sí, pero aún hay esperanza para tu vida, y esa esperanza no te avergüenza, no te humilla, no te destruye, te levanta, te limpia, te devuelve el alma, te devuelve el sentido.
te devuelve el hogar. Amén. Y aún después de decir amén, yo sé que el corazón humano sigue preguntando, porque la desesperación no se cura solo con un cierre. La desesperación se cura con una verdad que se vuelve compañía diaria. Por eso vuelvo y vuelvo y vuelvo al mismo centro, como quien regresa a la única fuente de agua en medio del desierto. Hay momentos en los que una persona no se siente mala, simplemente se siente cansada. Y el cansancio puede parecer inofensivo, pero es peligroso cuando se convierte en resignación. La resignación dice, nada va a cambiar. La resignación dice, no tiene sentido. La resignación dice, así me tocará vivir. Y el ser humano, cuando acepta esa mentira, empieza a morir por dentro sin darse cuenta. Yo te hablo con solemnidad. No naciste para resignarte, naciste para la luz, naciste para la verdad, naciste para la comunión con Dios. El mundo te ofrece dos extremos y ambos te destruyen. Te ofrece el orgullo, que te hace creer que no necesitas a nadie, y te ofrece la desesperanza, que te hace creer que nadie puede ayudarte. Pero Dios ofrece un camino distinto, humildad y esperanza. Humildad para reconocer tu necesidad, esperanza para recibir la ayuda de Dios. Déjame tocar una herida que casi todos llevan y pocos confiesan: la vergüenza. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza dice, yo soy malo. Y la vergüenza tiene una voz cruel, te susurra, no vales, no mereces, no eres digno, no hay regreso, no hay limpieza. No hay lugar para ti. Y cuando una persona escucha esa voz por mucho tiempo, deja de mirar al cielo, baja la cabeza, se encierra, se esconde. Y el pecado ama la oscuridad porque la oscuridad protege el pecado. Pero Dios no te llama para aplastarte con vergüenza. Dios te llama para levantarte con gracia. La gracia no niega la verdad. La gracia enfrenta la verdad y la transforma. La gracia no te dice todo estuvo bien. La gracia te dice yo puedo hacerte nuevo. La gracia no te dice no importa. La gracia te dice importas tanto que Cristo murió por ti. Yo he conocido a personas que podían recitar oraciones, pero no podían creer que Dios las amaba. Podían hablar de misericordia, pero no podían recibirla. Podían hablar de perdón, pero seguían castigándose. Escúchame, si tú no crees que Dios puede perdonarte, no estás siendo humilde, estás siendo orgulloso, porque estás diciendo sin darte cuenta, mi pecado es más grande que la cruz. Y yo te digo con firmeza, no hay pecado más grande que la cruz, no hay vergüenza más grande que la sangre de Cristo, no hay oscuridad más grande que la luz de Dios. Ahora, quizá tu desesperación no nace principalmente de tu culpa, sino de tu dolor. Tal vez no estás diciendo, estoy sucio. Tal vez estás diciendo, estoy herido, estoy solo, estoy cansado, estoy vacío. Y debo decirlo con compasión. Hay dolores que no se arreglan con frases rápidas. Hay duelos que no se resuelven con prisa. Hay pérdidas que dejan un hueco que nadie llena. Pero aún ahí, Dios no está lejos. Cuando el dolor te visita, el cielo no se cierra. Cuando la noche se alarga, Dios no se va. Cuando las lágrimas caen, Dios no se burla. Dios recoge lágrimas. Dios entiende gemidos. Dios oye silencios. Y en ese punto, el ser humano descubre algo. Puede llorar sin rendirse. Puede sufrir sin perderse. Puede atravesar el valle sin abandonar la esperanza. Porque la esperanza cristiana no es una sonrisa falsa, es una ancla. Y el ancla no quita la tormenta, pero impide que el barco se pierda. Yo quiero hablarte de tu mente, porque muchos viven en una prisión mental. Hay pensamientos que vuelven como martillos. Todo saldrá mal, nunca cambiaré, nadie me ama, soy un fracaso. Dios no me quiere, ya es tarde.
Esos pensamientos no son neutrales. Esos pensamientos son semillas. Y lo que siembras en la mente, lo cosechas en el alma. Pero Dios también quiere renovar tu mente. Dios quiere enseñarte a pensar con verdad, no con autoengaño, no con fantasía, con verdad. Porque la verdad, cuando entra en la mente, cambia el rumbo. Y la verdad tiene un nombre: Cristo. Cristo no es solo el que perdona, Cristo es el que guía. Cristo no es solo el que limpia, Cristo es el que enseña. Cristo no es solo el que salva al final, Cristo es el que sostiene cada día. Tal vez me dirás, pero yo no siento fuerza para sostenerme. Entonces escucha esto: Dios no te pide que te sostengas, Dios te pide que te entregues. Hay una diferencia. Sostenerse es orgullo, entregarse es fe. Sostenerse es vivir apretando los dientes. Entregarse es abrir las manos. Y cuando abres las manos, Dios pone en ellas algo nuevo. Pone paz, pone dirección, pone esperanza, pone disciplina, pone consuelo, pone valentía. Porque sí, la vida con Dios también es valentía. Valentía para decir la verdad. Valentía para pedir perdón. Valentía para dejar una costumbre que te mata. Valentía para confesar lo que escondías. Valentía para comenzar de nuevo. Y yo sé que empezar de nuevo da miedo. Da miedo porque el pasado se burla. Da miedo porque la tentación insiste. Da miedo porque la gente recuerda. Da miedo porque uno no confía ni en sí mismo. Pero la esperanza no se apoya en ti. La esperanza se apoya en Dios. Y Dios no falla. Quiero insistir en algo que el corazón humano necesita escuchar muchas veces. Dios no está sorprendido por tu estado. Dios no está sorprendido por tu caída. Dios no está sorprendido por tu debilidad. Dios no está sorprendido por tu historia. Y aún así, Dios te llama, no para dejarte donde estás, sino para llevarte a donde fuiste creado para estar. Hay personas que temen acercarse a Dios porque creen que Dios las humillará. Yo te digo, Dios humilla el orgullo, pero levanta al humilde. Dios no te rompe para divertirse. Dios te rompe la soberbia para salvarte. Porque la soberbia es una cárcel con paredes invisibles. La soberbia te impide pedir ayuda. La soberbia te impide confesar. La soberbia te impide orar. La soberbia te hace creer que puedes hasta que un día te quiebras. Y cuando te quiebras, si eres sabio, dejas de pelear contra Dios. Dejas de negociar. Dejas de excusarte. Dejas de huir y vuelves. Vuelves como el hijo que vuelve a casa, no con discurso, sino con hambre. Y cuando vuelve, descubre que el padre no estaba con un palo en la mano, estaba con los brazos abiertos. Ese es Dios, sí, santo, sí, justo, sí, verdadero, pero también Padre, también cercano, también compasivo. Hay un error que el ser humano comete cuando escucha la palabra santidad. ¿Cree que santidad significa frialdad? No, la santidad de Dios no es frialdad, es pureza, es belleza, es una luz que no miente, y esa luz es la que tú necesitas, porque el pecado no solo te ensucia, te confunde para que llames amor a lo que es deseo, te confunde para que llames libertad a lo que es esclavitud. Te confunde para que llames verdad a lo que es excusa. Te confunde para que llames identidad a lo que es herida. Pero Dios viene a poner nombre a las cosas. Y cuando Dios pone nombre, el alma descansa. Porque el alma no descansa con ambigüedad. El alma descansa con verdad. Yo quiero hablarte del pecado con más profundidad, porque muchos lo reducen a cosas malas y no entienden su raíz. El pecado es independencia de Dios. Es decir, yo mando. Es decir, yo decido lo que está bien. Es decir, yo soy mi propio Dios.
Y esa independencia parece libertad, pero es una tragedia, porque fuiste creado para depender de Dios como un niño depende del aire. Dependencia de Dios no es debilidad, es vida. Dependencia de Dios no es humillación, es orden. Dependencia de Dios no es esclavitud, es libertad. Y cuando el ser humano vuelve a esa dependencia, comienza a respirar. Hay quien respira por fuera, pero por dentro asfixia. Respira, pero no vive. Come, pero no se sacia. Duerme, pero no descansa. Trabaja, pero no se llena. Ama, pero no se siente amado. Y entonces llega la desesperación. Y la desesperación, aunque duele, puede ser un llamado. Porque la desesperación te muestra que tus ídolos no sirven. Te muestra que tu dinero no te salva. Te muestra que tu control no te sostiene. Te muestra que tu orgullo no te cura. Te muestra que tu placer no te sacia. Y cuando eso cae, queda lo esencial, Dios. Por eso vuelvo a decirlo, como quien golpea la puerta del alma, desesperado, pero aún hay esperanza para tu vida. No una esperanza vaga, no una esperanza abstracta, una esperanza con rostro, una esperanza con cruz, una esperanza con tumba vacía, una esperanza que perdona, una esperanza que transforma, una esperanza que sostiene. Quiero hablarte de la transformación porque muchos tienen miedo de la palabra cambio. El cambio humano sin Dios suele ser superficial. Uno cambia por presión, uno cambia por miedo, uno cambia por vergüenza, uno cambia por moda y ese cambio dura poco. Pero cuando Dios cambia a una persona, cambia el centro, cambia el deseo, cambia la motivación, cambia la raíz. Entonces el ser humano ya no solo se porta bien, empieza a amar lo que antes despreciaba, empieza a odiar lo que antes abrazaba, empieza a buscar la luz, empieza a querer pureza, empieza a querer verdad, empieza a querer reconciliación. Y eso para el mundo parece extraño, pero para el alma es hogar. Ahora, permíteme decirlo de otra forma, para que quede grabado. Hay quien cree que la fe es para los débiles. Yo te digo, la fe es para los honestos. Hay quien cree que la fe es para los ignorantes. Yo te digo, la fe es para los que se cansaron de mentirse. Hay quien cree que la fe es una muleta. Yo te digo, la fe es el camino. No porque la vida sea fácil, sino porque Dios es fiel. Y aquí, una vez más, llega el momento de la verdad personal. No me refiero a una verdad general, me refiero a tu verdad, a esa verdad que tú sabes, a esa verdad que te persigue, a esa verdad que te duele, a esa verdad que te llama. ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué estás justificando? ¿Qué estás alimentando en secreto? ¿A quién estás dañando? ¿A quién estás usando? ¿Qué te está robando la paz? ¿Qué te está endureciendo? ¿Qué te está hundiendo? No te hago estas preguntas para acusarte con crueldad. Te las hago para abrir una puerta, porque mientras no haya honestidad, no hay sanidad. La mentira es un techo bajo, la verdad es un cielo abierto. Y Dios habita con el que tiembla ante su palabra, no con el que se burla. Yo no te hablo con ligereza. Te hablo con la conciencia de que la vida es breve. Hay personas que creen que siempre tendrán tiempo. Tiempo para arrepentirse, tiempo para cambiar, tiempo para perdonar, tiempo para pedir perdón, tiempo para reconciliarse. Pero la vida no promete eso. Y esa realidad, lejos de ser cruel, es una misericordia, porque te despierta para dejar de postergar. Te despierta para dejar de jugar, te despierta para dejar de negociar, te despierta para volver. Y cuando vuelves, vuelves al único lugar donde el alma descansa, Dios. Yo sé que algunos dirán, yo no necesito religión. Y yo también te digo, no necesitas religión
Necesitas a Cristo, porque Cristo no es un sistema, es un Salvador. Cristo no es un ritual, es vida. Cristo no es una idea, es verdad. Cristo no es un adorno, es Rey. Y cuando Cristo reina, el caos interior comienza a ordenarse. No porque ya no haya problemas, sino porque ya no estás solo. Y ahora, antes de terminar, quiero dejarte con una imagen que es simple. Imagina una habitación oscura. En la oscuridad tropiezas. En la oscuridad no ves el polvo. En la oscuridad no distingues el veneno. En la oscuridad te acostumbras a lo que no deberías. Pero cuando entra la luz, todo se ve. Y al principio la luz molesta, porque revela, porque muestra, porque no permite fingir. Pero esa luz es la que salva. Cristo es esa luz. Y si tú estás desesperado, esa luz no viene a condenarte sin remedio, viene a mostrarte la salida. Por eso termino insistiendo con convicción, con compasión y con autoridad moral. Desesperado, pero aún hay esperanza para tu vida. No porque tú seas capaz, sino porque Dios es misericordioso. No porque tu pasado sea limpio, sino porque Cristo puede limpiarlo. No porque tu presente sea fácil, sino porque Dios puede sostenerte. No porque tu futuro esté asegurado por tus manos, sino porque tu futuro puede estar en manos de Dios. Y si hoy estás de pie, vuelve. Y si hoy estás caído, vuelve. Y si hoy estás confundido, vuelve. Y si hoy estás endurecido, vuelve. Porque el hogar del alma no es el ruido, no es el placer, no es el control, no es la fama. El hogar del alma es Dios. Y cuando el alma vuelve a su hogar, la desesperación pierde su corona. Y la esperanza al fin toma su lugar. Amén. Y aún después de decir amén, yo sé que el corazón humano sigue preguntando, porque la desesperación no se cura solo con un cierre. La desesperación se cura con una verdad que se vuelve compañía diaria. Por eso vuelvo y vuelvo y vuelvo al mismo centro, como quien regresa a la única fuente de agua en medio del desierto. He visto a personas intentar salvarse con disciplina y caer de nuevo. He visto a personas intentar salvarse con placer y quedar más vacías. He visto a personas intentar salvarse con orgullo y terminar solas. He visto a personas intentar salvarse con indiferencia y descubrir que la indiferencia no mata el dolor, lo vuelve lento, pero no lo quita. He visto a personas intentar salvarse con trabajo y agotarse hasta perderse. He visto a personas intentar salvarse con una máscara de todo está bien, y un día esa máscara se rompe. Y cuando se rompe, cuando cae al suelo, cuando ya no puede sostener la apariencia, queda lo real, tu alma. Tu alma no se alimenta de aplausos. Tu alma no se alimenta de excusas. Tu alma no se alimenta de comparaciones. Tu alma no se alimenta de ruido. Tu alma se alimenta de Dios. Por eso hay una sed que vuelve. Una sed que vuelve cuando logras lo que querías y aún así te falta paz. Una sed que vuelve cuando pierdes lo que amabas y no sabes cómo levantarte. Una sed que vuelve cuando pecas y te prometes que será la última vez y descubres que no lo es. Una sed que vuelve cuando cierras la puerta, apagas la luz, te quedas solo y te miras sin maquillaje. Esa sed no es tu enemiga, esa sed es una alarma. La sed del alma es la voz de Dios llamándote al hogar. Pero el ser humano en su desesperación intenta apagar la sed con agua salada. Y el pecado es agua salada. Te promete alivio, pero te da más sed. Te promete olvido, pero te da memoria amarga. Te promete libertad, pero te da cadenas. Te promete identidad, pero te da vergüenza. Te promete amor, pero te da uso. Y aún así el corazón vuelve a beber. ¿Por qué? Porque el pecado no solo seduce, el pecado esclaviza.
El pecado ata, el pecado gobierna. Y si tú has sentido ese gobierno, si has sentido ese no puedo, si has sentido esa repetición, entonces no estás loco, no estás solo, no eres un caso perdido. Estás describiendo una realidad espiritual. Y aquí debo hablar con claridad. El mayor peligro no es que reconozcas tu necesidad. El mayor peligro es que la niegues. El mayor peligro no es que llores. El mayor peligro es que te acostumbres a vivir sin sentir. El mayor peligro no es que caigas. El mayor peligro es que te resignes a quedarte en el suelo. El mayor peligro no es que tengas preguntas. El mayor peligro es que dejes de buscar la verdad. Porque cuando el ser humano deja de buscar la verdad, empieza a adorar la mentira. Y la mentira tiene muchas formas. Hay una mentira que dice, no hay bien ni mal, pero el corazón sabe que sí los hay. Hay una mentira que dice, lo que haces no tiene consecuencias, pero la vida demuestra que sí las tiene. Hay una mentira que dice, tu pecado solo te afecta a ti, pero siempre hiere a otros. Hay una mentira que dice, ya es tarde, y esa es una de las mentiras más crueles. Porque mientras respiras hay un camino, mientras respiras hay perdón, mientras respiras hay esperanza, mientras respiras Dios te llama. Y si alguna vez vuelves a caer en la tentación de pensar que no hay salida, recuerda esto: Dios no te llama porque seas fuerte, Dios te llama porque Él es bueno. Dios no te sostiene porque seas perfecto. Dios te sostiene porque Cristo es suficiente. Dios no te recibe porque no tengas heridas. Dios te recibe para sanar tus heridas. Por eso lo digo como última luz y última palabra: desesperado, pero aún hay esperanza para tu vida. Amén.